Muchas bendiciones para todos. Hoy vamos a hablar un poquito de Ocana. Ocana nos dice que primeramente se creó el mundo, los Dumare terminó lo fin, que creara el mundo y darle vida a las cosas. Pero en el mundo ya existía Echu. Echu lo llevamos a que Echu también es una divinidad muy poderosa que ya se hacía en el mundo antes de la creación. Y en el mundo también había muchas espiritualidades, muchos espíritus que no sabían qué hacer. Subían, bajaban y no tenían como algo claro. Todos esos espíritus estaban regados, buenos, malos, todo bueno. Olofi crea el mundo y consigo mismo envía a los espíritus para que le den vida a nosotros, a los humanos, a las hierbas, a las plantas, a todo lo que hoy conocemos como mundo. Aquí es muy importante las personas que tienen Ocana atender muy bien a sus espiritualidades. Aquí una de las principales cosas con las que se atiende es con ajiaco. De las personas que tengan Ocana, muy importante a sus espiritualidades ponerle ajiaco, que eso es buenísimo para ellos, ¿no? Hablamos de que las personas de Ocana son unas personas muy prósperas, unas personas que la mayoría de las veces van a estar en Iré, también depende de su propia cabeza, porque cuando hablamos de la creación del mundo, hablamos de que es algo próspero, algo que se crea. Pero también hay que tener mucho cuidado, porque en Ocana hay un refrán que dice que por uno comienza el mundo y por uno se acaba. Es decir, ese Olofin que crea el mundo, cuando él lo determine, también lo puede acabar. ¿Cómo llevamos eso nosotros, la vida de nosotros? Ya que el caracol es primeramente interpretativo, hay que interpretar todo. ¿Cómo llevamos eso a la vida de nosotros? Cuando nosotros iniciemos un proyecto, un negocio, una relación, una amistad, cualquier proyecto que nosotros comencemos bajo este signo, es recomendable terminarlo, ya sea como quien dice a las buenas o a las malas, pero tarde o temprano nacemos y morimos. Entonces todo, como quien dice, tiene su final. Por uno comienza el mundo y por uno se acaba. Aquí salió el sol por primera vez. En Ocana nace de Ofun. Ocana nace de Ofun. Cuando hablamos de Ofun hablamos de maldiciones, hablamos de que bueno, hay que tener mucho cuidado. En nosotros no maldecir. Y la contraparte de Ocana es Obara. Entonces cuando hablamos de Ocana tenemos que tener mucho cuidado también en cómo nos expresamos, situaciones, problemas, chismes. Tratar de evitar todo ese tipo de cosas y de situaciones. En Ocana Mafre fue un Changó. Changó bajó a la tierra siendo un niño con mucho miedo, pero Changó hizo el bo. Y por eso se conoce que Changó es uno de los orichas más fuertes, que logró muchas cosas en la tierra, en el mundo, porque hizo el bo. En Ocana hay que hacer el bo. El bo para mantener ese aire y el bo para no entrar en Osorbo y perder lo que ya tenemos, ya que Ocana también nos dice que lo que hacemos con la cabeza los desbaratamos con los pies. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ocana, cuando construimos con la cabeza y desbaratamos con los pies, tenemos que tener mucho cuidado en caer como en esa monotonía, en caer como en esa repetición de las cosas, que eso es lo que nos hace como que en algún momento determinado de la vida nosotros mismos digamos, mira, ya no aguanto más, simplemente ya no quiero seguir en esto y ya. Son personas muy cambiantes. En Ocana también Maferefun, Yemayama Yeleo. Yemayama Yeleo nace en Oddi, pero hace mucho partícipe aquí en Ocana, ya que Yemayama Yeleo en Ocana pisa muy fuerte la tierra y despierta a Agayú. Agayú está dormido y al sentir ese temblor del pisado muy fuerte de Yemayama Yeleo, erupciona el volcán. Y aquí también es otra interpretación, ¿no? Muchas personas de pronto te pueden juzgar, te pueden tildar, te pueden criticar, porque cuando interpretamos al volcán, interpretamos de que erupciona, de que es una persona completamente explosiva y que destruye todo lo que está a su paso. Pero Olofin no creó las cosas por crearla, todo tiene un motivo y un significado, y muy pocas personas ven en ti que cuando te interpretamos a que eres el volcán, la lava que vas dejando sirve como abono para la tierra. Y en Ocana habla de que todo tiene un principio
y todo tiene un final también. Y el volcán sirve para eso también, principio y final, y para renacer nuevamente. En Ocana también habla, Oya, Maferefun Oya en Ocana, aquí Oya no podía tener hijos, ella fue a consultarse, le marcaron el bo, hizo el esbo y pudo tener hijos. Y se le determinó que también podría llegar a tener jimagua o trillizo. Y ella tuvo 9 hijos, ya bajo el signo de Ocana. Maferefun ya con sus vientos, con sus tempestades en Ocana, un oricha muy fundamental. Maferefun Ochun también en Ocana. Aquí la persona, si no hay bueno no hay malo en Ocana, ¿no? Y la persona cuando haga cosas malas, cosas indebidas, tiene que buscar mucho su refugio en Ochun, ya que Ochun no lo va a desamparar. Muy importante Ochun aquí en Ocana. En Ocana también habla, aquí hay un pataquí de la cucó, del gallo, donde el gallo también hizo el bo. Aquí en Ocana se le aconseja a la persona que si lo tienes en tu cabeza o cualquier oricha que te haya dado Ocana, tienes que hacerle mucho caso a ese consejo del oricha, porque ahí es donde está el iré de la persona, ¿no? Como quien dice. Cuando el gallo hace el bo, hablamos de que tenemos que ser una persona obediente. Primeramente obediente a lo que nos digan nuestros mayores, a lo que nos digan nuestros padres, a lo que nos diga cualquier persona, mientras sea algo que construya y no destruya, hay que hacerle caso. Aquí en Ocana el gallo se fue a consultar y le marcaron deadbo que a donde él fuera y una persona le preguntara, él dijera que iba al otro lado. Ejemplo, si él iba para el sur y alguien le preguntaba por dónde va, él tenía que decir que iba para el norte. Y más si se encontraba a Hecho, que el verbo principalmente era con Hecho y con todos, pero principalmente con Hecho. El gallo principalmente se fue a consultar por un motivo, y ese motivo fue que él quería ser rey de las gallinas. Cuando el gallo va camino a esa tierra, en esa tierra había mucha sequía, no llovía, y sabemos que cuando no llueve las plantas no florecen, no da cosecha a la tierra y muchas cosas más. Entonces el gallo, el acuco gallo, se dirigía a esa tierra a visitar a las gallinas, porque él quería ser rey de las gallinas, cuando en el camino se consigue con Hecho. Y Hecho le pregunta a Cucó para dónde va. Y él le dice, voy para una tierra donde hay mucha abundancia, donde hay mucha agua, y voy a que cese el agua un poquito, a que cese esas tempestades un poquito. Y sigue su camino. Hecho se le desvía del camino y Hecho molesto envía para esa tierra más agua. O sea, en el pensar de Hecho envía más agua a esa tierra, tempestades, lluvia, cosecha, la tierra fue fértil de un momento a otro. Cuando el acuco llega a esa tierra, las gallinas lo reciben como un rey y le dice que el acuco había mandado esa lluvia. Y el acuco efectivamente dice sí, porque ya él había hecho el bo, y él dice sí, yo mandé la lluvia. Y le dicen, ahí le determinan al acuco automáticamente que pidiera un deseo, que se lo iban a conceder. Y él simplemente pidió ser rey de esa tierra y esposo de las gallinas, tener muchas esposas. Pidió el gallo. Aquí primeramente se le aconseja a la persona que las cosas que vaya a hacer en la vida, proyectos, planes, cualquier cosa por muy mínima que a veces parezca, no tenemos que contarla, tenemos que decir al contrario para que las cosas se den bajo este signo de Ocana. También se puede determinar cuando interpretamos al gallo y lo que él quería es ser dueño de esa tierra, que es una persona que a su responsabilidad, a su cargo, hay una responsabilidad muy grande y son varias mujeres. Y no precisamente hablamos de amantes. Un hombre que está a cargo de su madre, está a cargo de su esposa, está a cargo de sus hijas, de hermanas, de abuelas, de tías, de familiares, ¿no? Se interpreta mucho por ahí, donde una persona está a cargo de
de eso. Pero es una persona muy trabajadora, persona que respeta mucho los horarios. También hay un refrán que dice que cuando dos metales, dos hierros se unen, no hay nada ni nadie que lo pueda destruir. Eso se interpreta cuando conseguimos una amistad verdadera, ¿no? Nosotros podemos decir, es mi amigo, es mi amiga, una relación que se ha consolidado durante mucho tiempo, a pesar de, bueno, de problemas y situaciones que todos tengamos en la vida. Es una relación, es una amistad muy, muy fuerte, es un lazo, es una selladura que no se rompe, ¿sí me entiendes? Y para que se rompa, tiene que haber una de las dos partes que, que la rompa. Pero en Ocana se le da el consejo a la persona de que no seas tú quien rompa esa relación, quien rompa esa amistad, haciendo cosas malas, cosas indebidas, pagando con traición y todo ese tipo de cosas, ¿no? En Ocana habla la hierba buena y la hierba mala. En Ocana, si no hay bueno, no hay malo. Para que el mundo sea mundo, tiene que haber de todo en esta vida. Aquí se habla mucho con la persona, se le da mucho consejo a la persona de que siempre trate en la manera posible de elegir el camino del bien. Siempre, siempre tratar de elegir el buen camino de la vida. Porque cuando nosotros elegimos el mal camino, en Ocana también nace la justicia divina, y de esa ninguno nos escapamos. Todos vamos a pasar por ahí. Todo tiene un principio, todo tiene un final. Lo que aquí hacemos, aquí mismo lo pagamos, o en otra tierra, si no nos alcanzó el tiempo aquí, en otra tierra lo vamos a pagar. Entonces mejor siempre hacer las cosas buenas, hacer las cosas positivas, para recibir también esa misma bendición. Recordemos que cuando nosotros señalamos con un dedo a una persona, hay tres que nos están señalando a nosotros, y nosotros no somos jueces para juzgar. Aunque nazca aquí la justicia divina, nosotros no somos jueces. Entonces, en vez de criticar, en vez de juzgar, en vez de tildar, tenemos que llevarlo a bendiciones. Ejemplo, una amistad, conocido o alguien va creciendo en la vida, se alcanza a comprar un carrito, una casa, logra un montón de negocios, un ascenso en un empleo, cualquier cosa que nosotros que veamos que sea de construcción y sea positiva, felicitarlo, alegrarnos de verdad con el corazón. Y cuando nosotros jugamos con un dedo o damos bendiciones con un dedo, son tres bendiciones que nos están llegando a nosotros. Aquí también, bueno, no se pueden estar mirando, como quien dice, relojes ajenos. Todo tiene su momento, todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso, todo pasa por algo. O lo fino creó el mundo por crearlo. Todo tiene su misterio. Aquí la persona a veces duda, aquí la persona a veces duda de la fe. Se le recomienda mucho a la persona que no puede dudar, no puede tener fe para que las cosas se le den. Aquí la hormiga en Ocana también hizo el bo. La hormiga trabaja, la hormiga consigue su alimento, la hormiga es familiar, la hormiga tiene muchísimas cosas positivas. Llevándote eso a la vida, cuando interpretamos a la hormiga, bueno, tú eres una persona trabajadora, eres una persona honrada, honesta, luchas por los tuyos, no te desvías del camino fácilmente. Todo tiene una secuencia, todo tiene un motivo, un momento, un porqué. Hay tiempo para todo en la vida. Bueno, y seguimos interpretando un poquito más Ocana. Aquí en Ocana se hace énfasis porque, como muy bien sabemos, nadie nació aprendido. Absolutamente nadie nació aprendido. Nosotros ahorita estamos estudiando y estamos aprendiendo el signo de Ocana, y así lo tenemos que llevar a la vida. Los sabios, antes de ser sabios, también recorrieron un camino, también aprendieron
también estudiaron, también aprendieron de otros, hasta llegar a ser sabios. Es decir, cuando se habla de Ocana, se exhorta a la persona a que estudie mucho, mucho, porque así es como va a obtener la grandeza, ya que los personajes que tienen Ocana, los que se proponen, lo logran. Son personas que van a conocer el mundo. Aquí el santo le da el consejo a la persona que estudie otra lengua aparte a la que ya conoce, porque es un signo que se le abren muchas las puertas para viajar. Ocana consigue la felicidad viajando. Es una persona que va a conocer gran parte del mundo, y ahí es donde está su verdadero iré. Llevándolo acá al grupo con los hermanos religiosos, hay que estudiar. No podemos quedarnos sin estudiar, ya que cuando hablamos de Caracol hablamos de interpretación, y este es el primer paso que nosotros tenemos que dar si queremos aprender, ¿no? Por algo tenemos santo hecho, por algo nuestro Richard Batory nos tiene en este grupo para que aprendamos todos y cada uno de cada uno, pues. Entonces, aquí en Ocana también Maferefún la madre. Aquí, cuando uno tiene la bendición de su madre, todo a uno le va bien. Y en un momento determinado de la vida, la madre apoyó a uno en muchos ámbitos de la vida. ¿Cómo hacemos para seguir manteniendo ese iré y que nos siga yendo bien? Ser recíprocos, ser agradecidos con la madre. Cuando ya la madre tenga una cierta edad y vaya alcanzando esa etapa, vaya como quien dice ya dando su caída lentamente, poco a poco, no podemos olvidarnos de ella, ni meterla en un ancianato, ni nada de eso. Es cuando más tenemos que estar ahí para que podamos seguir estando en iré. Ese es el mejor esbo que se puede hacer bajo el signo de Ocana. Esbo conductual con la madre, agradecerle a la madre, estar pendiente de la madre. Aquí en Ocana la palma hizo esbo, y cuando llegaron los vientos y las tempestades fue la única que se quedó plantada en la tierra. Por eso vemos que la palma es alta y se balancea de un lado a otro, pero no a su caída. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? De que primeramente la palma, antes de ser palma, porque todo tiene un principio, hablando de Ocana, y tenemos que interpretar desde el fondo. La palma, antes de ser palma, primero pasó por un proceso de ser hierba, de ser pequeño. ¿Sí me entiende? Y más sin embargo, siendo pequeño, el viento cuando soplaba tampoco desprendía las hierbas que están en el suelo, por muy fuerte que sople el viento. Es decir, para lo que usted nació, para lo que usted está predeterminado en la vida, pese las adversidades, los vientos y las dificultades, usted siempre va a llegar a su triunfo, a su éxito total, siempre y cuando usted se lo disponga, porque sabemos que en Ocana habla lo bueno y lo malo. Entonces también tenemos que siempre tratar de estar en el camino del bien siempre para obtener grandes cosas en Ocana. Aquí en Ocana hay un refrán que dice que a veces la felicidad se encuentra en la basura, A veces la felicidad se encuentra en la basura. ¿Cómo interpretamos esto? Muchas veces nosotros vivimos engañados pensando que en el sitio donde estamos somos felices. Y cuando estamos en otro sitio totalmente diferente, vemos que ahí en realidad conseguimos la felicidad. Pero ¿qué pasa? Es un signo que te habla de vicios. Y cuando la persona es viciosa, ya sea con droga, ya sea con alcohol, ya sea con cualquier tipo de vicio, tú piensas que en ese ambiente que tú estás bien, estás feliz, estás mejor, porque te hace sentir bien, te hace sentir que te aleja de los problemas, de las preocupaciones, de que nadie te juzga, de que nadie te critica, de que nadie te señala. Pero para ti está bien. A veces la felicidad se encuentra en la basura, pero para el resto del mundo no, porque eso también lo podemos interpretar
que a veces la felicidad se encuentra en la basura, es una persona cuando vemos un habitante de calle, que uno lo ve que es feliz, bailando, riendo, gozando, disfrutando la vida, con sus vicios, con sus problemas, con todo, pero es feliz. A veces la felicidad se encuentra en la basura. También nos llevamos a la vida de que, bueno, conocemos a personas que pensamos que realmente nos valoran. Y cuando nosotros estamos en un Osorbo, que nosotros somos ese indigente, que estamos pensando que somos felices en la basura, esas personitas que estuvieron al lado de nosotros cuando nosotros estábamos en Iré, no aparecen por ningún lado. Y muchas veces sí aparecen y nosotros mismos, por testarudos, por nuestro carácter impulsivo, por decir de que yo me la sé toda, por nuestro orgullo, porque así son los hijos de Ocana, no todos, pero sí la gran mayoría, no damos ese brazo a torcer y no nos dejamos ayudar. Entonces, bueno, a veces la felicidad se encuentra en la basura, es muy interpretativo, tiene mucha tela por donde cortar, pero lo importante es ser feliz. Bueno, sin más nada que acotar, el signo de Ocana es muy amplio, es muy intenso. Esto es solo una corta interpretación en el día de hoy que me tomé para estudiar Ocana. Y espero pues más adelante sigamos aprendiendo juntos. Acheto y Banecho.